o menos una conexión estable de Internet. Bueno, pues vamos entonces a empezar ese tema 7 o Unit 7. Nos queda, ya sabéis que en inglés hay una menos, la unidad 7 y unidad 8, una menos que en lengua. Pero bueno, las que quedan no vienen, digamos, no son livianas, sino que vienen cargaditas con contenido. En el caso de la unidad 7, siendo el título Pastimes, bueno, pues podríamos fácilmente deducir que esta unidad gira en la parte de gramática en torno a un tiempo verbal nuevo que vamos a empezar a ver ahora, que es el past simple. A lo largo de este curso hemos visto el presente simple, el presente continuo, pues a partir de hoy vamos a hablar del past simple, el pasado simple, es decir, ese tiempo verbal que, como su nombre indica, se utiliza para expresar eh, acciones que se sitúan en el pasado, que ocurrieron en un momento del pasado. Como digamos hay bastante que decir, lo vamos a dividir, ¿no? Hoy vamos a hablar para empezar digamos de una manera suave, del pasado simple del verbo to be. Bueno, pues Theory and Resources, pongo pulso ahí y ya tenemos nos adentramos en ese pasado simple del verbo to be. Y en el próximo bloque ya hablaremos del pasado simple de cualquier verbo, no solo del verbo to be. Bueno, cuando hablamos del pasado simple del verbo to be, la forma en la que lo vamos a contar, la forma en la que os voy a contar, lo voy a contar es como la de el presente simple del verbo to be. Es decir, cuando empezamos el curso, estuvimos hablando, ok, el verbo to be en presente, pues es is, am o are. Dependiendo de la persona gramatical, dependiendo de quién sea el sujeto, yo utilizo una forma u otra. Si es I, será am. Si es he, she, it, será is. Si es you, we, they, será are. Pues bien, algo parecido, de la misma o siguiendo la misma dinámica, vamos a explicar el pasado simple del verbo to be. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que ocurría, lo que pasaba en el presente, donde teníamos tres formas, en el pasado simple del verbo to be vamos a tener dos. Y las diferentes personas gramaticales se repartirán entre esas dos formas, en las frases afirmativas, en las frases negativas y en las interrogativas. Vamos a ver esas formas y además, o a través de la frase afirmativa. Recordad que tanto la frase afirmativa como la frase negativa tenía ese orden de sujeto, verbo, complemento. Pues bien, si el sujeto de esa frase afirmativa de pasado es I, he, she o it, la forma del pasado simple del to be es was. Cuando el sujeto sea una de esas personas, o bien un sustantivo que pueda ser sustituido o cambiado por una de esas personas, la forma del verbo to be en pasado, como digo, es was. She was a very good student. Pues ella fue o era una buena estudiante. I was at home last night. Estaba en casa o estuve en casa anoche. Si el sujeto de la frase son las personas que quedan, es decir, you, tanto para tú como para vosotros, we y they, entonces la forma es were. La forma del pasado simple del verbo to be es were. My brothers were bus drivers, ¿no? Mis hermanos, es decir, ellos, they, fueron o eran conductores de autobús. My brothers were. We were with Judy yesterday evening. Estuvimos con Judy ayer por la tarde. Nosotros. Bueno, estuvimos o estábamos. Nosotros, ¿no? Por lo tanto, también es were. Pues esa es la base del pasado simple del verbo to be. Frases, afirmativa o negativa o pregunta, cuyo sujeto sea I, you, I, he, she, it o nombre equivalente, was. Frases cuyo sujeto sea you, we, they o frase equivalente, were. ¿Vale? Esa es la clave. Por eso, al igual que ocurría con el presente simple del verbo to be, en los ejercicios del pasado simple del to be hay que fijarse siempre también en el sujeto. Sea el tipo de ejercicio que sea, luego que después que vamos a practicarlo, sea el ejercicio que sea, el tipo de ejercicio que sea, siempre habrá que fijarse en cuál es el sujeto, el protagonista o los protagonistas, para saber si pongo una forma. Bueno, frases negativas, mismo orden, sujeto, el verbo to be en pasado y complemento si hay. Y en este caso, cuando sea
I, he, she o it, pues debía tener la forma wasn't, es decir, was en negativo. Recordad siempre que normalmente en la forma negativa se prefiere la forma abreviada, aunque, y por eso está ahí presente entre paréntesis, también se puede utilizar, nosotros podemos utilizar en los ejercicios si queremos, la forma completa. Por lo tanto, I, he, she o it, o nombre equivalente, wasn't o was not, para hacer la negativa. He wasn't a teacher of English at my school, cuando fue un profesor de inglés en mi colegio. I was not at work at 10 this morning. Yo no estaba en el trabajo a las 10 de la mañana o a las 10 de esta mañana. Y en el caso de la frase negativa, cuando el sujeto sea you, we, they o nombre equivalente, sería weren't, la forma abreviada, o were not, la completa. The children weren't in that concert last Sunday. Los niños no estaban o no estuvieron en el concierto la semana pasada, el domingo pasado. We were not at home yesterday evening. No estábamos en casa ayer por la noche. ¿Vale? Por lo tanto, wasn't, was not, o weren't, were not. Y por último, la frase interrogativa y las respuestas cortas. Bueno, ya sabemos que la frase interrogativa, primero que todo, como viene siendo habitual, como ya hemos explicado tantas veces a lo largo del curso, en la frase interrogativa se produce un cambio, en una alteración en el orden de los elementos de la frase, ¿no? Y lo que antes iba segundo o iba después, ahora se coloca al principio. La frase interrogativa, en el caso del pasado simple del verbo to be, como estamos viendo ahí, dejando a un lado el hecho de que um, se utilice una question word, esa question word va primera en la pregunta, lo que se pone siempre primero, si es un what, un where, un when. La frase interrogativa sería, primero, was, where, a continuación el sujeto, y después, si hay, el resto de la frase, el resto de información los complementa. Was o where, el sujeto correspondiente y el resto de complemento. ¿Vale? El resto de información los complementa. Por ejemplo, ¿was he a good teacher of English? ¿Él era o fue un buen profesor de inglés? O abajo, ¿were the children in the swimming pool? Los niños estuvieron en la piscina. Was o where, sujeto y complemento. Las respuestas cortas pues van a ser, como ya nos imaginamos, siguen el mismo esquema, la misma estructura que las de otros tiempos, es decir, un yes o un no, un pronombre, una persona gramatical que refleje, que concuerde con el sujeto de la pregunta, que le venga bien al sujeto de la pregunta, y luego, en el caso de I, he, she, it, was o wasn't, en el caso de we, you, they, were, words. Por ejemplo, was he a good teacher of English? Yes, he was, or no, he wasn't. Were the children in the swimming pool? Yes, they were, no, they weren't. Es decir, sigue ese mismo esquema que acabo de repetir, que otros short answers o respuestas cortas de otros tiempos. Y por tener algún ejemplo también, con question word, tenéis primero con was, where was Susan last weekend? She was in Seville. Preguntas con question word, recordad siempre la respuesta de esas preguntas con question word es sujeto, verbo y complemento. She was in Seville, una frase completa. O what time were you at home yesterday evening? ¿A qué hora estuviste ayer por la tarde en casa? We were at home at 8. Estuvimos en casa a las 8. ¿Vale? Pues esto es el verbo to be en pasado simple. ¿La clave cuál es? Saber was y where en afirmación, negación y pregunta, y saber que was va con I, he, she, it, y where con we, you, they. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos enlaces a ejercicios, igualmente en la parte de dentro de la unidad, de los ejercicios voluntarios, si se quieren hacer también hay ejercicios del pasado simple del to be, y en la última sección, esta que llamamos siempre extra practice o refuerzo, también vaya a tener más ejercicios para repasar el verbo to be en pasado simple, siempre con el solucionario. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer aquí es, a través del escaneo de unos ejercicios, ¿no? Que solemos eh, traer aquí, tomados de ese libro que antes utilizábamos online, ver precisamente, eh, hacer unos ejercicios. No, ese es para la semana que viene.
concretamente para esta es el otro, que es este de aquí. A ver si es el activa. Aquí está. Vale. Bueno, pues como tenemos tiempo suficiente, puedes hacer, Ana, en este caso, los dos ejercicios. Lo comento más o menos cómo va. Mira, el primero me dice, write sentences or question with was and where. Tenemos una serie de frases en afirmativa, en negativa o en interrogativa. Hay Ahí que poner, ¿no? La esta que eh, corresponda. exactamente, hay que situar el sujeto y el verbo to be en pasado simple de la manera correcta. Por ejemplo, en la primera me dicen que tengo que utilizar que el sujeto es we y que es una frase negativa. Por eso han completado diciendo we weren't at home last night. ¿Vale? Y en el siguiente es algo parecido, pero ya es como son unos pequeños diálogos con huecos. Y entonces tú ya tienes que decidir a partir de lo que se habla en el diálogo, de lo que me cuenten, si en el hueco va was o where, o si va wasn't o were. ¿Vale? Pues vamos a ello y en un ratito estamos corrigiendo. Si me da tiempo, que me Ok. tengo que ir a y media corriendo. Pues sí. Mira, ¿te parece si te parece, en lugar de que yo lo escriba y tal, que no va a llevar más tiempo, como lo tenemos en lo enunciado las formas, ¿vale? Vale, Pues sí, es apuntar y tal. Vale. Pues venga, vamos con la primera. Esa question sería, Were you at school yesterday? ¿Vale? vale, Number two, James wasn't or was sí. not very well yesterday. Number three, we were Where, playing at four. Number four, were they in sí. class yesterday? Number five, you weren't or were not very hungry this morning. Number six, I was Was, in a meeting until 7 last night. Otra pregunta. Was your sister, porque es ella, tu hermana, ella. So, sí. was your sister in London last week? It was a terrible film. Number eight. Number nine, I was not, or I wasn't at home last weekend. Wasn't, sí. That's right. Y por último, Sarah and Emma were tired this morning. ¿Vale? ¿Ok? Vale, sí. Y el siguiente, pues ya digo, dependiendo un poco del diálogo, pues uno u otro. Empezaba el primero. Where were you last night? Y diría, I was at work all evening. Y dice, no, you weren't. You were with Miriam. No, I wasn't. Was, sí. Vale. Number two, was Freddie Mercury an actor? No, he wasn't. He was a singer with Queen. Number three, were you in Milan yesterday? No, we weren't. We were in Rome. Y por último, number four, was the film good? No, it wasn't. It was very slow. ¿Ok? Vale, genial, sí. Perfecto. Muy bien. Pues nada, Pues no nada, te me ente- tengo que ir. nada.